nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Y estamos con el Señor y estamos tratando firme por ganar una cosa, que es una promesa muy valiosa, ¿no? Y es la vida aion, o sea, la vida eterna. Ahora, yo puedo preguntar, ¿nuestra vida es eterna en esencia? O sea, la recompensa, la vida eterna, en esencia, ¿es eterna? Les pregunto yo. Usted podría decir, oye hermano, sí, claro que sí, vamos a tener vida eterna. Pero es que no es una vida eterna eterna en su extensión de la palabra, o sea, en un tiempo sin fin. Y usted me dirá, hermano, claro que sí va a ser eterna. ¿Cómo usted va a decir que no? No. ¿Por qué? Porque hay una codependencia, hay una dependencia de un agente externo para que tú tengas esa vida eterna. Y usted me preguntará, ¿cuál es? Mi hermano, le hace Génesis y después le hace Apocalipsis. Génesis al inicio y Apocalipsis al final, los primeros capítulos, y Apocalipsis los últimos capítulos. Dice que nosotros volveremos en Apocalipsis a acceder al árbol de la vida, y el árbol de la vida es el que nos garantiza la vida eterna. Es decir, nosotros para tener eternidad no tenemos eternidad en esencia en nosotros mismos, sino que la eternidad está condicionada ¿a qué? Al árbol de la vida. Hola, hola mensajeros y mensajeras del Señor Jesús, sean bienvenidos a este su canal Mensajero Gabriel. Hoy vamos a tener un tema picante, buenísimo. Vamos a hablar acerca de la palabra eterno o eternidad en la Biblia, aion. Vamos a profundizar acerca de esta palabra, pues en nombre de esta palabra se han introducido doctrinas como el tormento eterno, como el fuego eterno, pero significa realmente para siempre, durante toda la eternidad, o a quién se aplica solamente eterno en la palabra. Vamos a descubrirlo a continuación, pero antes no olvides dejar tu like si te gusta este video, compartirlo. Si estás por primera vez aquí, suscríbete a este canal si te gusta este contenido y todo el contenido relacionado que tengo para brindarte. Eso me ayuda a seguir creciendo, a seguir trayendo más contenido para todos vosotros. Así que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal mensajeros y mensajeras de nuestro Señor Jesús? Sean bienvenidos nuevamente a este su canal Mensajero Gabriel. Hoy vamos a tocar uno de esos temas bastante interesantes que se refiere pues acerca de la palabra eterno en las escrituras, pues ha sido una de las palabras perversamente utilizadas por muchos años por la religión para tratar de vendernos ideas que no van conforme a los planes del Señor, ideas que se han metido en lo profundo de nuestro corazón, causando en muchas ocasiones miedo, temor, pavor. Y parte de estas doctrinas tienen que ver con, por ejemplo, el tormento eterno, donde ponen, digamos, la palabra eterno para hacernos meter en la cabeza todas esas ideas de que vamos a sufrir para siempre en un lago de fuego. Sin embargo, ya nosotros hemos visto y hemos estudiado que no necesariamente esto es así. Bueno, como pueden ver, estamos un poquito más renovados. Tenemos de este lado, vamos a tener allí la Biblia, vamos a estar consultando los versículos. Ustedes me pueden acompañar en su casa para que veamos y descubramos el meollo del asunto acerca de esta palabra. Ya que, como pueden ver acá abajito, les dejé el concepto, la definición, ¿no? Que las traducciones originalmente, pues de la King James Version, que es la utilizada en inglés para traducir al español, que es de donde deriva la Reina Valera, que nosotros pues tenemos en nuestros hogares, forma parte de esa versión en inglés, que es King James. Y de esta versión de King James, pues se ha introducido muchos errores en cuanto a las traducciones de algunas de las palabras. Y una de ellas, aparte de otras como el infierno y todo eso, es la palabra eterno. O en griego original, que es aion. Aion se refiere a, o lo han traducido, a eterno o perpetuo. Ahora la pregunta es, ¿esta eternidad o esta perpetuidad implica o significa que es un tiempo sin fin, o sea, es un tiempo indefinido? Y aquí el meollo del asunto, porque si es tiempo sin fin, entonces hay un problemita en las escrituras que vamos a ver en la comparación de algunos textos. Y podemos, digamos, ilustrar, ¿no? Antes de entrar en estas comparaciones,
Podemos hablar, por ejemplo, del pacto perpetuo que Dios estableció con Abraham, ¿no? Porque si nosotros leemos en las Escrituras, hay un pacto que estableció nuestro Señor con Abraham, un pacto inicial, el cual nosotros vemos que a pesar de ser prometido como un pacto perpetuo, posteriormente vemos que es sustituido por otro pacto, un mejor pacto, que es el pacto de Cristo. Entonces, partiendo de esta premisa, vamos a ver algunos pasajes en los cuales es usado esta palabra aion, eterno, y vamos a ver qué significa en realidad entonces. Por ejemplo, el primer ejemplo que quiero que tomemos es el de Judas 1.7. Entonces yo quiero que nosotros vayamos a el libro de Judas, capítulo 1, verso 7. Nos dice: Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas, ¿no? Las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Estas ciudades fueron destruidas con fuego. Y fíjense aquí, ¿no? Y sirven como advertencia del fuego aion, del fuego eterno del juicio de Dios. O sea, dando a entender que el juicio sobre estas ciudades es eterno, es aion. Ahora, ¿esto realmente es así? Vamos a ver qué nos dice las escrituras. Si nos vamos, por ejemplo, a Ezequiel, vámonos al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, verso 53, nos dice. Vamos a quedar el verso 53. Nos dice, fíjense, ¿no? Sin embargo, algún día restauraré el bienestar de Sodoma y de Samaria, y también te restauraré a ti. Entonces realmente te avergonzarás de todo lo que has hecho, pues tus pecados de que ellas se sientan bien al compararse contigo. Entonces, así es, tus hermanas Sodoma y Samaria serán restauradas junto con todos sus habitantes, y en ese tiempo también te restauraré a ti. Entonces, ya fíjense que nos empezamos a cuestionar, ¿no? Porque no necesariamente, al parecer, como se trataba de implicar en Judas, ¿no? Que iba a caer un juicio eterno sobre Sodoma y Gomorra, pues resulta que en Ezequiel habla de una restauración de parte del Señor de la ciudad y de todos sus habitantes. Entonces, aion, eterno, tiempo sin fin. Vamos a ver otros ejemplos. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Jeremías, ustedes me pueden acompañar. Nos vamos a el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 30, verso 12. En el verso 12, fíjense que nos dice, esto dice el Señor, ¿no? Hablando como esta frase como algo eterno, porque es incurable. Dice, tu lesión es incurable, una herida terrible. O sea, es incurable. Incurable, pues, que no se puede curar para siempre. También podemos ilustrar esto acá. Pero si nos vamos al verso 17, también dice, el Señor, te devolveré la salud. Ven allí la diferencia. Y sanaré tus heridas, dice el Señor. Entonces, aion no necesariamente significa eternidad. ¿Qué otro ejemplo? Vamos a ver ejemplos contundentes. Por ejemplo, si nos vamos al libro de Sofonías, vámonos a Sofonías capítulo 2, verso 9, que nos ilustra allí. Dice, ahora tan cierto como que yo vivo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, Moab y Amón serán destruidos, aniquilados por completo, igual que Sodoma y Gomorra. Su tierra será un lugar de ortigas, de pozos de sal y de desolación, aion. Aquí otra vez vemos la palabra, o sea, eternamente, ¿no? Si lo llevamos al concepto que nos han vendido en la cabeza, sería pues eterno para siempre, ya más nunca van a existir esas ciudades, pero ¿qué nos ilustra o qué nos lleva, por ejemplo, si nosotros buscamos en el libro de Jeremías 49.6? Jeremías 49.6. ¿Qué nos dice allí? En Jeremías 49.6 nos dice, 46 es esto, 49. Vamos a buscar Jeremías 49.6. Nos dice, sin embargo, yo restableceré el bienestar de los amonitas en los días venideros. Yo el Señor he hablado.
Las promesas del Señor siempre han sido hacia la restauración. Y aunque aparentemente en Sofonías 2:9 nos aparece la palabra Ión, ¿no? Que nos dice que sufrieron juicios eternos y su castigo es eterno y más nunca van a existir y más nunca van a estar, resulta que hay promesas de parte del Señor de restauración, de restablecer. Entonces, si se va a restablecer, ¿cómo entonces podemos tomar la palabra eterno como literal? No podríamos tomar la palabra eterno como literalmente. Y esto aplica en muchas otras pasajes o versos de la Biblia. Un ejemplo de esto, vamos a hablar por ejemplo de Éxodo 40:15, ¿no? La promesa, aquí nos habla de la promesa que hizo Dios al sacerdocio de Aarón. Entonces, por ejemplo, aquí en el 40:15 nos dice: úngelos como ungiste a su padre, para que ellos también me sirvan como sacerdotes. Al ungirlos, los descendientes de Aarón quedan apartados para el sacerdocio Aión, por siempre, de generación en generación, para siempre, eterno. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿el sacerdocio fue eterno? Vámonos a la escritura a ver qué nos registra. Vámonos al libro de Hebreos 7. Vámonos a Hebreos 7, verso 14 al 18. Vámonos al 14 y 18. Dice: lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de los sacerdotes provenientes de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Entonces, para siempre, ¿el sacerdocio de Aarón era para siempre? Pues no, el sacerdocio de Aarón llegó y duró lo que tenía que durar hasta que viniera el nuevo sacerdocio de Cristo. Y así hay muchos más ejemplos que ustedes pueden buscar. Pueden, por ejemplo, les dejo a ustedes ya a su discreción, por aquí se los voy a dejar en los versículos. Levíticos 24:8 lo pueden comparar con Hebreos 8:13, Levíticos 6:12 al 13 lo pueden comparar con Hebreos 8:6 al 13, Isaías 32 del 13 al 15 también ahí mismo en los versículos se dan la respuesta y pueden comparar. Entonces, realmente no podemos adjudicar, no podemos decir, wow, no, entonces aquí la palabra Ion es eterno, perpetuo, que significa tiempo sin fin. Realmente la palabra eterno, como les decía al comienzo, en la introducción del video, solo se puede aplicar en toda su extensión, solo se puede aplicar como tiempo sin fin, si y solo si se aplica a Dios. O sea, solo y solo si se aplica a Dios podríamos hablar de eternidad como un tiempo sin fin. Pero mientras esta palabra sea aplicada a un objeto, cosa creada o cosa material, tiene un tiempo de duración definido. Yo puedo decir, no, esta tacita, por ejemplo, es aión, es eterna, bajo el concepto que estamos acá, pero ¿durará para siempre? Claro que no. Esto quizás pasen miles de años, muchos años, 100, 200, 300 años, generación van, generación viene, y la tacita estará allí, pero no significa que sea eterno. Tiene un tiempo de duración. Igualmente, cuando yo hablo, por ejemplo, de fuego eterno, no puedo aplicar la palabra de forma literal a que sea por la eternidad, porque el fuego tiene un límite. ¿Cuál es el límite del fuego? Pues hasta que consuma. Si yo prendo un trapito, el fuego va a estar encendido hasta que este trapito se consuma por completo. Y una vez sea consumido, se acabó el fuego. Entonces no se puede aplicar literalmente a la palabra eterno. Entonces, ¿qué significa la palabra aión? Realmente la palabra aión o aiones también es aplicado, significa por una edad o durante edades. Es decir, un tiempo de duración bastante extenso, un tiempo de duración muy largo, que hace énfasis, digamos, al propósito o el dictamen que Dios da en ese momento. Pero no quiere decir que sea para siempre, sino durante una edad, durante un tiempo bastante largo, definido, ya establecido. Como por ejemplo, Aarón llegó el nuevo sacerdote, un pacto eterno que se había establecido con Israel, un nuevo pacto establecido por Cristo. Pero para llegar a esos pactos y a esos sacerdotes tuvieron que pasar mucho tiempo. Entonces realmente la palabra aión significa durante un largo periodo o durante mucho tiempo o una edad o varias edades. Entonces es interesante porque de la versión King James
de la Biblia es de donde se ha tomado estas traducciones que están bastante perturbadas. Y otro ejemplo que les puedo dejar acá para que ustedes se den cuenta que Aion no significa realmente lo que significa es, por ejemplo, Primera de Corintios 2.7, ¿no? Vámonos a Primera de Corintios 2.7. Primera de Corintios capítulo 2, verso 7 nos dice: no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo, aún antes de Aion. ¿Cómo podemos hablar de Aion y referirlo a eternidad cuando ni siquiera esos conceptos existían? Porque desde antes ya Dios tiene un plan elaborado. Entonces eso nos pone todavía aún más a evidencia de que Aion no significa eterno perpetuo en el significado y aplicación literal. Si nos vamos, por ejemplo, a Colosenses 1.26, vámonos acá, a Colosenses 1.26, ustedes me pueden acompañar en sus Biblias. Entonces 1.26 nos declara. Dice: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos, durante edades, durante generaciones, durante Aion, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Es una cosa que existe desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, ¿quién es el creador de Aion? ¿Quién es el eterno? Dios. Dios mismo, el Señor. Entonces no hay cosa a la cual tú puedas aplicar esta palabra en su significado literal que no sea Dios, que es la esencia de la eternidad. Entonces, sea lo que sea que tú apliques a lo demás, es limitado, es un tiempo limitado. Este tipo de errores en la Reina Valera se han aplicado. Por ejemplo, les dejo esto para concluir, no hacer el video tan extenso. Por ejemplo, la palabra creer en las escrituras, pues se ha traducido así, del original. Del original se ha llevado a creer. O sea, ahí la gente dice, bueno, yo creo en Jesús, sí, qué chévere. Hasta los demonios creen y todo maravilloso, ¿no? Porque así dice Santiago. Entonces, creer se ha hecho una palabra muy flexible para el sentido del español, pues, porque, o sea, creer, pues, cualquier cosa puede creer, pero realmente, ¿qué significa creer? Realmente, ¿qué me garantiza creer? Y este tipo de problemas simplistas, estas palabras que se han traducido de manera muy simple, han causado mucha controversia, han causado muchas divisiones, han causado doctrinas diabólicas como por ejemplo el infierno, que es otra palabrita mal traducida, pero en especial la palabra creer es interesante porque en la versión amplificada de las traducciones significa otra cosa. No está como creer, sino que es interesante porque, miren, significa adherirse, confiar, depender de. ¡Wow! O sea, qué diferencia, mi hermano. ¿Qué diferencia hay entre un simple creer a decir estoy adherido a Cristo, dependo de Cristo, confío en Cristo? Porque esas palabras implican mucho más que un simplemente creer. O sea, miren la diferencia tan abismal entre creer y adherirse, es estar con Cristo, pegado a Cristo, depender de Él. Pienso que nos muestra una línea muy corta, ¿no? Muy delgada entre lo que significa la salvación o no, ¿no? Porque muchos pueden creer de creer, pero el significado en esencia va más allá. Entonces, mis hermanos, les quería compartir este pequeño video. No sé cuánto va a salir, ya vamos ahorita a ver, para que tengamos en cuenta y no nos engañemos en cuanto a las palabras mal utilizadas, mal traducidas que nos han vendido durante mucho tiempo las religiones, y así las han aceptado y las han aceptado en las iglesias, cuando no significa eso, cuando claramente podemos demostrar con las escrituras que esas palabras no quieren decir eternidad. No hay nada eterno fuera de Dios mismo. De hecho, para concluir les puedo ejemplificar otra cosa que va más allá. Nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Y estamos con el Señor y estamos tratando de firme por ganar una cosa, que es una promesa muy valiosa, ¿no? Y es la vida aion, o sea, la vida eterna. Ahora, yo puedo preguntar, ¿nuestra vida es eterna en esencia? O sea, la recompensa, la vida eterna, en esencia, ¿es eterna? Les pregunto yo. Usted podría decir, oye hermano, sí, claro que sí, vamos a tener vida eterna. Pero es que no es una vida eterna eterna en su extensión de la palabra, o sea, en un tiempo sin fin. Y usted me dirá, hermano, claro que sí va a ser eterna. ¿Cómo usted va a decir que no? No,
¿Por qué? Porque hay una codependencia, hay una dependencia de un agente externo para que tú tengas esa vida eterna. Y usted me preguntará cuál es. Mi hermano le hace Génesis y después le hace Apocalipsis. Génesis al inicio y Apocalipsis al final, los primeros capítulos, y Apocalipsis los últimos capítulos. Dice que nosotros volveremos en Apocalipsis a acceder al árbol de la vida, y el árbol de la vida es el que nos garantiza la vida eterna. Es decir, nosotros para tener eternidad no tenemos eternidad en esencia en nosotros mismos, sino que la eternidad está condicionada ¿a qué? Al árbol de la vida. Ese árbol de la vida al cual vamos a acceder y es el que nos va a permitir vivir para siempre. Entonces tampoco vamos a tener vida eterna en esencia implicativamente como tiempo sin fin, sino que es dependiente del árbol de la vida. Así como cuando el hombre cayó en pecado en Génesis, el Señor dijo, vamos a ocultar el árbol de la vida, vamos a quitarlo de acá, no vaya a ser que el hombre viva para siempre bajo pecado. Lo mismo. Entonces la eternidad, la palabra eterno, no es aplicable en su sentido literal más que solamente a Dios. Eterno es uno, el eterno. Lo demás es codependiente o dependiente de, o tiene una duración establecida, aunque sea muy larga y se tienda, digamos, a decir que es eterno por su tiempo de duración tan larga, pero realmente no es eterno. Entonces, este sería el mensaje para hoy. Que el Señor les bendiga mucho. No olviden dejar un me gusta, suscribirse a este canal si no estás suscrito, si estás aquí de visita viendo a ver qué habla este loco aquí, quién es este y le gustó lo que dice, suscríbase a este canal, que mi Señor los bendiga y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.